Bendiciones, muy buenos días. Les damos la bienvenida a nuestro tiempo de lectura, escuchando la voz de Dios. Le damos muchas gracias a nuestro Señor por la oportunidad que nos da de día a día poder meditar en su palabra y ser fortalecidos en fe. Así que les invitamos a que dispongamos todo nuestro corazón y poner este tiempo en sus manos. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo venimos delante de ti, sabiendo, entendiendo, reconociendo que solo tú eres Dios, que solo tú eres Señor, que tu palabra no volverá a ti vacía. Y como dicen las escrituras en Isaías, aunque se seque la hierba, aunque se seque la flor, tu palabra permanece para siempre. Y te pedimos que nuestros corazones permanezca viva y que tus promesas sigan siendo vivas en cada uno de nuestros corazones. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se van conectando con nosotros. Hoy en nuestro día 144 de lectura nos corresponde leer Primero de Reyes capítulos 13 y 14 y Segundo de Crónicas capítulos 11 y 12. Y sin más, leamos juntos. Primero de Reyes capítulo 13 dice así: Por mandato del Señor, un hombre de Dios de la región de Judá fue a Betel. Y llegó en el momento que Jeroboam se acercaba al altar para quemar incienso. Luego, por mandato del Señor, el hombre de Dios gritó: «¡Oh altar, altar! Esto dice el Señor: En la dinastía de David nacerá un niño llamado Josías, quien sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los santuarios paganos que vienen aquí a quemar incienso, y sobre ti se quemarán huesos humanos». Ese mismo día, el hombre de Dios dio una señal para demostrar que su mensaje era verdadero y dijo: «El Señor ha prometido dar una señal. Este altar se partirá en dos, y sus cenizas se derramarán en el suelo». Cuando Jeroboam oyó al hombre de Dios hablar contra el altar de Betel, el rey lo señaló con el dedo y gritó: «Detengan a ese hombre». Pero al instante, la mano del rey se paralizó en esa posición y no podía moverla. En ese mismo momento se produjo una enorme grieta en el altar, y las cenizas se desparramaron tal como el hombre de Dios había predicho en el mensaje que recibió del Señor. Entonces el rey clamó al hombre de Dios: «Te ruego que le pidas al Señor tu Dios que me restaure la mano». Así que el hombre de Dios oró al Señor, y la mano quedó restaurada, y el rey pudo moverla otra vez. Después, el rey dijo al hombre de Dios: «Ven al palacio conmigo, come algo y te daré un regalo». Pero el hombre de Dios le dijo al rey: «Aunque me dieras la mitad de todo lo que posees, no iría contigo. No comería ni bebería nada en este lugar, porque el Señor me ordenó: no comas ni bebas nada mientras estés allí, y no regreses a Judá por el mismo camino». Así que salió de Betel y volvió a su casa por otro camino. Sucedió que había un profeta anciano que vivía en Betel, y sus hijos fueron a contarle lo que el hombre de Dios había hecho en Betel ese día. También le contaron a su padre lo que el hombre le había dicho al rey. El profeta anciano les preguntó: «¿Por dónde se fue?». Así que ellos le mostraron a su padre el camino que el hombre de Dios había tomado. «Rápido, ensillen el burro», les dijo el anciano. Enseguida le ensillaron el burro y se montó. Entonces salió cabalgando en busca del hombre de Dios, y lo encontró sentado debajo de un árbol grande. El profeta anciano le preguntó: «¿Eres tú el hombre de Dios que vino de Judá?». «Sí, soy yo», le contestó. Entonces le dijo al hombre de Dios: «Acompáñame a mi casa y come algo». «No, no puedo», respondió. «No se me permite comer ni beber nada en este lugar, porque el Señor me dio este mandato: no comas ni bebas nada mientras estés allí,
y no regreses a Judá por el mismo camino. Sin embargo, el profeta anciano le dijo: Yo también soy profeta como tú, y un ángel me dio este mandato de parte del Señor: llévalo a tu casa para que coma y beba algo. Pero el anciano le estaba mintiendo. Así que regresaron juntos, y el hombre de Dios comió y bebió en la casa del profeta. Mientras estaban sentados a la mesa, vino un mandato del Señor al profeta anciano, quien le gritó al hombre de Dios de Judá: Esto dice el Señor: Has desafiado la palabra del Señor y desobedecido el mandato que el Señor tu Dios te dio. Regresaste a este lugar para comer y beber, donde Él te dijo que no comieras ni bebieras. Por eso, tu cuerpo no será enterrado en la tumba de tus antepasados. Cuando el hombre de Dios terminó de comer y beber, el profeta anciano ensilló su propio burro y se lo dio, y el hombre de Dios siguió su camino. Mientras viajaba, le salió al paso un león y lo mató. Su cuerpo quedó tirado en el camino, y tanto el burro como el león estaban junto al cadáver. Unas personas que pasaban por allí, al ver el cuerpo tirado en el camino y al león parado junto a él, fueron a dar la noticia a Betel, donde vivía el profeta anciano. Cuando el profeta oyó la noticia, dijo: Es el hombre de Dios que desobedeció el mandato del Señor. El Señor cumplió su palabra al hacer que el león lo atacara y lo matara. Luego el profeta dijo a sus hijos: Ensíllenme un burro. Así que ellos ensillaron un burro, y él salió y encontró el cuerpo tirado en el camino. El burro y el león todavía estaban parados junto al cadáver, pues el león no se había comido el cuerpo ni había atacado al burro. Entonces el profeta cargó el cuerpo del hombre de Dios sobre el burro y lo llevó de regreso a la ciudad para hacer duelo por su muerte y enterrarlo. Puso el cuerpo en su propia tumba y clamó con profundo dolor: ¡Ay, hermano mío! Después, el profeta dijo a sus hijos: Cuando yo muera, entiérrenme en la tumba donde está enterrado el hombre de Dios. Pongan mis huesos al lado de los suyos. Pues el mensaje que el Señor le dijo que proclamara contra el altar de Betel y contra los santuarios paganos en las ciudades de Samaria, ciertamente se cumplirá. A pesar de esto, Jeroboam no abandonó sus caminos perversos. Continuó seleccionando sacerdotes de entre la gente común y nombraba a cualquiera que quisiera ser sacerdote de los santuarios paganos. Esto fue un gran pecado, y como consecuencia, la dinastía de Jeroboam fue totalmente eliminada de la faz de la tierra. Capítulo 14. En ese tiempo, Abías, hijo de Jeroboam, se enfermó gravemente. Por eso Jeroboam le dijo a su esposa: Disfrázate para que nadie se dé cuenta de que eres mi esposa, y ve a ver al profeta Ahías en Silo, el hombre que me dijo que yo sería rey. Llévale de regalo 10 hogazas de pan, algunos pasteles y un frasco de miel, y pregúntale qué le sucederá al niño. Entonces la esposa de Jeroboam fue a la casa de Ahías en Silo. El hombre ya era anciano y no podía ver. Pero el Señor le había dicho: La esposa de Jeroboam vendrá aquí haciéndose pasar por otra persona. Ella te preguntará acerca de su hijo, porque está muy enfermo. Dale la respuesta que yo te doy. Así que cuando Ahías oyó los pasos de la mujer en la puerta, le dijo: Entra, esposa de Jeroboam, ¿por qué te haces pasar por otra persona? Luego dijo: Tengo malas noticias para darte. Llévale a Jeroboam, tu esposo, este mensaje del Señor, Dios de Israel. Yo te saqué de entre la gente común y te hice gobernador de mi pueblo Israel. Le arranqué el reino a la familia de David y te lo entregué a ti. Pero tú
¿No has sido como mi siervo David, quien obedeció mis mandatos y me siguió con todo el corazón, y siempre hizo lo que yo quería? Tú has hecho cosas más malignas que todos los que vivieron antes de ti. Te has hecho otros dioses, y me has enfurecido con tus becerros de oro. Como me has dado la espalda, traeré desastre sobre tu dinastía, y destruiré a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Consumiré tu dinastía real como se quema la basura, hasta que toda haya desaparecido. A los miembros de la familia de Jeroboam que mueran en la ciudad, se los comerán los perros, y a los que mueran en el campo, se los comerán los buitres. Yo, el Señor, he hablado. Después, Ahías le dijo a la esposa de Jeroboam: regresa a tu casa, y cuando entres en la ciudad, el niño morirá. Todo Israel llorará su muerte y lo enterrará. Él será el único miembro de tu familia que tendrá un entierro apropiado, porque este niño es lo único bueno que ve el Señor, Dios de Israel, en toda la familia de Jeroboam. Además, el Señor levantará un rey sobre Israel que destruirá a la familia de Jeroboam. Esto sucederá hoy, ahora mismo. Luego, el Señor sacudirá a Israel como la corriente agita los juncos. Él desarraigará a los israelitas de esta buena tierra que les dio a sus antepasados y los esparcirá más allá del río Éufrates, porque ellos han enfurecido al Señor con los postes que levantaron para rendir culto a la diosa Acera. Él abandonará a Israel debido a que Jeroboam pecó e hizo que Israel pecara contra él. Entonces la esposa de Jeroboam regresó a Tirsa, y el niño murió en el momento que ella atravesaba la puerta de su casa. Todo Israel lo enterró y lloró su muerte, tal como el Señor había prometido por medio del profeta Ahías. Los demás acontecimientos del reinado de Jeroboam, con todas sus guerras y la forma en que él gobernó, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Jeroboam reinó 22 años en Israel. Cuando Jeroboam murió, su hijo Nadab lo sucedió en el trono. Mientras tanto, Roboam, hijo de Salomón, reinaba en Judá. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como lugar para honrar su nombre. La madre de Roboam era una mujer amonita que se llamaba Naama. Durante el reinado de Roboam, los habitantes de Judá hicieron lo malo a los ojos del Señor y provocaron su enojo con los pecados que cometieron, pues eran aún peores que los pecados de sus antepasados. También se construyeron santuarios paganos y levantaron columnas sagradas y postes dedicados a la diosa Acera en cada colina alta y debajo de todo árbol frondoso. Hasta había prostitutos y prostitutas en los santuarios paganos por todo el territorio. La gente imitó las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. En el 5.º año del reinado de Roboam, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Robó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después, el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos
y luego los devolvían al cuarto de guardia. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Hubo guerra constante entre Roboam y Jeroboam cuando Roboam murió. Lo enterraron junto a sus antepasados en la ciudad de David. Su madre fue una mujer amonita llamada Naama. Luego, su hijo Abiam lo sucedió en el trono. Ahora les invito a que me acompañen al libro de Segundo de Crónicas y leeremos los capítulos 11 y 12. Segundo de Crónicas capítulo 11 dice así: Cuando Roboam llegó a Jerusalén, movilizó a los hombres de Judá y de Benjamín, 180,000 guerreros selectos para pelear contra Israel y recuperar el reino. Ahora bien, el Señor le dijo a Semaías, hombre de Dios: diles a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todos los israelitas de Judá y de Benjamín: esto dice el Señor: no peleen contra sus parientes, regrese cada uno a su casa, porque lo que ha sucedido es obra mía. Entonces ellos obedecieron el mensaje del Señor y no pelearon contra Jeroboam. Roboam permaneció en Jerusalén y fortificó varias ciudades para la defensa de Judá. Fortificó Belén, Etam, Tecoa, Betzur, Soco, Adulam, Gad, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón. Estas fueron las ciudades fortificadas de Judá y de Benjamín. Roboam reforzó sus defensas y estableció comandantes en ellas, y almacenó provisiones de alimento, aceite de oliva y vino. También, como medida de seguridad adicional, puso escudos y lanzas en estas ciudades, así que solo Judá y Benjamín quedaron bajo su control. Todos los sacerdotes y levitas que vivían en las tribus del norte de Israel se aliaron con Roboam. Los levitas incluso abandonaron sus pastizales y sus propiedades y se trasladaron a Judá y a Jerusalén, porque Jeroboam y sus hijos no les permitían servir al Señor como sacerdotes. Jeroboam nombró a sus propios sacerdotes para servir en los santuarios paganos, donde rindieron culto a ídolos con forma de cabra y de becerro que él había hecho. De todas las tribus de Israel, los que querían adorar de corazón al Señor, Dios de Israel, siguieron a los levitas a Jerusalén, donde podían ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus antepasados. Esto fortaleció el reino de Judá, y durante 3 años apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, pues durante esos años ellos siguieron fielmente los pasos de David y de Salomón. Roboam se casó con su prima Mahalat, hija de Jerimot, quien era hijo de David, y Abihail, hija de Eliab, hijo de Isaí. Mahalat tuvo 3 hijos, Jeús, Semarías y Saham. Tiempo después, Roboam se casó con otra prima, Maaca, nieta de Absalón. Maaca dio a luz a Abías, Atai, Sisa y Selomit. Roboam amó a Maaca más que a cualquiera de sus otras esposas y concubinas. En total, tuvo 18 esposas y 60 concubinas que le dieron 28 hijos y 60 hijas. Roboam nombró líder entre los príncipes de Abías, hijo de Maaca, y así puso en claro que él sería el próximo rey. Roboam actuó sabiamente, dándoles a sus demás hijos responsabilidades y estableciendo algunos en las ciudades fortificadas por todo Judá y Benjamín. Les dio abundantes provisiones y encontró muchas esposas para ellos. Capítulo 12.
Cuando Roboam estaba fuerte y firmemente establecido, abandonó la ley del Señor, y todo Israel lo siguió en ese pecado. Debido a que fueron infieles al Señor, el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén en el 5.º año del reinado de Roboam. Llegó con 1,200 carros, 60,000 caballos y un ejército incontable de soldados de infantería integrados por libios, suquienos y etíopes. Sisac conquistó las ciudades fortificadas de Judá y luego avanzó para atacar Jerusalén. Entonces el profeta Semaías se reunió con Roboam y con los líderes de Judá, quienes habían huido a Jerusalén por causa de Sisac. Semaías les dijo: Esto dice el Señor: Ustedes me abandonaron, y por eso yo los abandono en manos de Sisac. Entonces los líderes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: El Señor es justo al hacer esto con nosotros. Cuando el Señor vio el cambio de actitud en ellos, le dio este mensaje a Semaías: Puesto que el pueblo se ha humillado, no lo destruiré completamente, y pronto le daré cierto alivio. No usaré a Sisac para derramar mi enojo sobre Jerusalén, pero serán súbditos de Sisac para que reconozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los gobernantes terrenales. Entonces el rey Sisac de Egipto subió y atacó Jerusalén. Saqueó los tesoros del templo del Señor y del palacio real. Robó todo, incluso los escudos de oro que Salomón había hecho. Tiempo después, el rey Roboam los reemplazó con escudos de bronce y los confió al cuidado de los comandantes de la guardia, quienes protegían la entrada del palacio real. Cada vez que el rey iba al templo del Señor, los guardias llevaban los escudos y luego los devolvían al cuarto de guardia. Como Roboam se humilló, se apartó el enojo del Señor y no lo destruyó por completo. Aún quedaban algunas cosas buenas en la tierra de Judá. El rey Roboam se estableció firmemente en Jerusalén y siguió gobernando. Tenía 41 años cuando subió al trono y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había elegido entre todas las tribus de Israel como el lugar para honrar su nombre. Su madre era una mujer de Amón que se llamaba Naama. Fue un rey malvado, porque no buscó al Señor con todo el corazón. Los demás acontecimientos del reinado de Roboam, desde el principio hasta el fin, están anotados en el registro de Semaías el profeta y en el registro de Ido el vidente, que forman parte del registro genealógico. Roboam y Jeroboam estaban constantemente en guerra el uno contra el otro. Cuando Roboam murió, lo enterraron en la ciudad de David. Luego, su hijo Abías lo sucedió en el trono. Amén. Y bueno, esta fue nuestra lectura del día de hoy. Hoy en nuestro día 144 leímos primero de Reyes, capítulos 13 y 14 y segundo de Crónicas 11 y 12, en donde vemos este pecado de el pueblo, siguiendo las tradiciones, siguiendo la adoración, la idolatría a dioses que no eran el Dios verdadero. Y por ello Dios permite que ya empiecen nuevamente a ser atacados, a incluso tener guerras entre ellos también, pues recordemos la división entre el reino del norte y el reino del sur. Sin embargo, aún así Dios tiene misericordia de su pueblo. Pero hay algo bien importante que podemos ver, y es el corazón de aquellas personas que en momentos de dificultad buscan de Dios, pero en tiempos de alegría, provisión, bendición y felicidad se olvidan de Él. Por eso el Señor en cada momento nos recuerda que tenemos que amarle con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, no por lo que Él nos da. Por eso en cada momento nos invita a buscar su rostro y no solamente su mano, no solamente mirar qué es lo que nos puede dar.
Y tristemente es el versículo que quiero compartir lo que sucedía con este reinado. Segundo de Crónicas capítulo 12 y versículo 14 dice así: fue un rey malvado porque no buscó al Señor con todo el corazón. Roboam, el hijo de un rey muy conocido, fue un rey malvado, pero no porque no tuviera una buena preparación o que no tuviera ejemplos a seguir, sino porque miren lo que dice: no buscó al Señor con todo el corazón. Por eso, una vez más, recordemos que tú y yo tenemos que comprometernos, y el Señor lo pide, a que le busquemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser. Y por ello les invitamos a seguir unidos en este tiempo de lectura para que seamos fortalecidos en fe, para que les conozcamos cada día más, para que conociéndole podamos amarle y nos demos cuenta de cada una de aquellas bendiciones y planes perfectos que tiene para nosotros. Te invitamos, recuerda, todos los días, lunes a domingo, 7 de la mañana, para que te unas con nosotros en nuestro canal de YouTube, escuchando la voz de Dios. Que Dios siga ministrando tu corazón y que tengas un excelente día. Bendiciones. Chao.